Tengan ustedes muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes de 10.º año. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la tragedia. Bien, antes que nada vamos a analizar estas dos preguntas. Por un momento quiero que lo hagan de manera personal. ¿Qué es el destino? ¿Y nuestra vida está preestablecida o nosotros la vamos escribiendo de a poco? ¿Existe en realidad el destino? Como dicen muchas veces, nuestro destino ya está forjado o nosotros somos los que día a día vamos forjando ese destino, los que día a día vamos creando ese camino, paso a paso. Todo y absolutamente todo lo que nos pasa, hasta cuando seamos viejitos, por así decirlo, ya está escrito en un papel supremo, ya está escrito en el libro de la vida. Y bien, háganse por favor estas dos reflexiones. Y es justamente de lo que habla la tragedia griega, el destino, cómo los personajes luchan para irse en contra del destino, luchan para establecer su propio porvenir, pero no lo pueden y no lo consiguen. Enmarcándonos en el contexto de lo que es la tragedia griega, hay muchas que han sobrevivido hasta el día de hoy, muchas que han servido de inspiración para otras fuentes artísticas y también para la psicología. De ahí que nazca el complejo de Edipo, hablando psicológicamente. Pero vamos a analizar esta obra. Y ojo, por favor, que estas infografías que están viendo ustedes en pantalla de la obra Edipo Rey, así van a realizar ustedes la tarea con la obra Prometeo encadenado. Bueno, eso les explicaré más adelante en el blog. Y bien, Edipo Rey, situémonos en lo que es la Grecia antigua. Había un matrimonio de reyes muy felices, Layo y Yocasta, pero por alguna razón no eran felices del todo, no conseguían tener ningún hijo, así que se van. Un día Layo decide irse al oráculo de Elfos. Recordemos que ese oráculo era la sacerdotisa, la pitonisa, que adivinaba el futuro. Layo llega al oráculo de Elfos justamente para preguntar sobre su futuro, sobre el futuro de su hogar, porque en lo que es lo del reino le estaba yendo muy bien. Y el oráculo le dice que sí, que efectivamente va a tener un hijo, pero que este hijo lo va a matar a su padre cuando sea grande y se va a casar con su madre y que va a tener 3 hijos con su madre. Esto a Layo le produce horror, le produce terror y enseguida le cuenta a su esposa Yocasta. Sin embargo, deciden procrear, deciden tener un niño, pero al momento de nacer, Layo, sobre todo en contra de la voluntad de su esposa, decide matarlo, decide abandonarlo. Y obviamente, como era rey, llama a uno de sus súbditos para que lo mate. Y este empleado lo lleva a un cruce de caminos y de verlo tan tierno, tan pequeño, tan inocente, no es capaz de matarlo. No tiene el corazón suficiente, ni el valor, o sea, ni de ninguna manera decide matarlo, por lo que lo cuelga de los pies, de los talones. De ahí su nombre, Edipo, que quiere decir el de los pies lastimados. Y lo deja colgando para que ninguna bestia se lo coma en un árbol. Es ahí donde aparecen una caravana de comerciantes y deciden llevárselo con él. Se lo llevan a otro pueblo, al pueblo de Corinto. Y como estos comerciantes eran algo pobres,
deciden regalarlo a los reyes de ese pueblo, de Corinto. Así nace Edipo, el nuevo Edipo, perdón, se hace grande y así va construyendo su historia. Se destaca en lo que son los Juegos Olímpicos, en lo que es la fuerza, y esto genera la envidia de los demás ciudadanos de Corinto. Como ustedes saben, la gente chismosa ha existido desde siempre y empiezan los comentarios de que es hijo adoptado, de que él no es el verdadero hijo de los reyes. Todo esto le llega a Edipo, así que decide irse al oráculo de Elfos, al mismo oráculo, miren, donde un día fueron sus padres. Se va al oráculo de Elfos y pregunta por su destino. Recordemos que este oráculo no hablaba de manera clara, solo daba señales, daba ciertas metáforas y cada uno las interpretaba como quería. Y habla con este oráculo, con esta pitonisa, y le dice efectivamente que él va a matar a su padre y va a tener 3 hijos con su madre. Ambos pueblos, si ustedes ven, están relativamente muy cerca el uno del otro. Corinto de Tebas. ¿Y qué ocurre con Edipo? Para que todo esto no se dé, Edipo decide abandonar Corinto, pero por su situación geográfica, si ustedes ven, toma un barco y llega a las costas de Tebas, donde era su primigenio hogar, donde era su verdadero hogar y donde están sus verdaderos padres. Obviamente él no lo sabe, cree que para que no se cumpla este destino, él está escapando de los que son sus padres. Y entre aventura y aventura un día lo asaltan algunos delincuentes y una persona ya de avanzada edad decide ayudarlo a Edipo. Edipo piensa que este es el jefe de los delincuentes, el jefe de los ladrones, saca su espada y lo mata a este anciano. Más adelante, Tebas, la ciudad de Tebas, para ese tiempo había caído en desgracia y estaba esclavizada por la quimera. Recordemos ese extraordinario ser mitológico con cabeza de mujer, cuerpo de león, alas de águila y cola de serpiente. Este animal, como decía, mantenía esclavizado a la ciudad de Tebas y a todo aquel caminante, todo aquel peregrino que se atreve a llegar a esta ciudad, simplemente se los comía. Ella les ponía un acertijo a estos caminantes, a estos peregrinos, pero como nadie adivinaba el acertijo, todos eran víctimas, todos eran presa. Al pasar Edipo, se le presenta este ser mitológico y le dice el acertijo para no destruirlo, para no matarlo. El acertijo consistía en que ¿cuál es el único animal que al amanecer camina en 4 patas, al mediodía en 2 y al oscurecer en 3? Edipo, como había dicho yo anteriormente, era muy inteligente, era además de ser un gran deportista, era un gran sabio y no duda en decirle la respuesta, el hombre. Recuerden que al amanecer en 4 patas, como dice el acertijo, porque de niños gatea. Al mediodía, que es cuando ya somos un poco más grandes, hasta nuestra adultez, 2 patas. Y al oscurecer, o sea, al final de nuestros días, con el bastón, 3 patas. Este monstruo de la ira decide suicidarse, se lanza a un peñasco. Y aquí que Edipo, cuando llega a su ciudad natal sin saberlo, a Tebas, es recibido como héroe, héroe nacional, porque los había salvado de aquel monstruo, les los había salvado de la esclavitud. Y el principal guerrero le ofrece el reino para que él sea el nuevo rey
y que escoja a la persona que desee como esposa. ¿Y ustedes qué creerán? Si efectivamente la escoge a Yocasta, que venía a ser su verdadera madre, pero obviamente como nadie sabía nada, dado todo esto, los dioses mandan una serie de calamidades sobre Tebas. Caen algunas plagas y los dioses dicen que no van a parar estas plagas mientras no se descubra quién mató al ciudadano Layo. Ahí recién Edipo se entera que aquel ciudadano al que lo mató cuando él venía hacia Tebas, aquel anciano, había sido su verdadero padre y que la mujer con aquella que se había casado, Yocasta, era su verdadera madre. Miren, entonces la tragedia se cumple. Edipo del horror se saca los ojos con un prendedor y Yocasta se ahorca con sus propias trenzas. De ahí que obviamente tienen los tres niños y aquí como vemos en la parte derecha de la diapositiva está uno de ellos que se llama Antígona y es la encargada años más tarde de convertirse en su lazarillo, de guiarlo a todas partes, pero esa es otra historia. Y bien, entonces la tragedia se ha cumplido, como decíamos al principio, el ser humano en este tipo de teatro, de género teatral, lucha contra las adversidades, pero lastimosamente no sale victorioso. Recordemos que tragedia viene de las voces griegas tragos, tragos. Ojo, aquí se tilda porque es griego, tragos más ode. Tragos que viene a ser macho cabrío y ode, canto. Por ende, tragedia vendría a ser canto al macho cabrío. Esto obviamente porque al final de cada ceremonia se sacrificaba una cabra, se sacrificaba un chivo, como se dice en nuestro país, lo que vendría a ser acá el macho cabrío. Los tres principales escritores de la tragedia griega son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Podríamos decir que con ellos nace en sí lo que es la literatura griega, porque dejan registros de sus obras. Y para concluir el día de hoy, la tabla, no nos olvidemos entonces, tragos masode, que viene a ser canto al macho cabrío. A la tragedia, irónicamente, se la representaba en la época o estación más bonita del año, en primavera, porque era cuando se cosechaban las uvas, porque era cuando los griegos cosechaban todo su viñedo y a la final presentaban esta ceremonia en honor a Dionisios, el dios del vino. Tiene un universo ritualístico, como habíamos dicho, o sea, es como ahora situarnos en un miércoles de ceniza o en un viernes santo, o sea, donde estamos más tranquilos, donde no comemos carne, donde es más para reflexionar, para meditar. Y su final siempre era trágico, como la muerte del personaje, el destierro o la prisión. En este caso, Edipo sufrió lo que era el destierro. Los personajes luchan contra el destino, pero ya ven ustedes, no consiguen irse en contra del destino ni lograr sus objetivos. Explora la mente humana, esto es muy importante, como les decía, primero desde lo psicológico, ese complejo de Edipo, si ustedes analizan lo que es la psicología hasta el día de hoy, se lo trata hasta el día de hoy, se lo diagnostica y cómo los niños de pequeños son más apegados a sus madres. Entonces, con las dos preguntas que habíamos hecho a principio de la clase, él explora la mente humana, ¿no? O sea, ¿qué es el destino? ¿En verdad pueden suceder cosas de esta manera? Y obviamente la mayoría de hechos aquí son sobrenaturales. Recordemos el monstruo que aparece, recordemos el mismo oráculo de Elfos, la pitonisa que está ahí.
Y bien, esa ha sido la clase del día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. El deber, como les digo, va a consistir hacer infografías de esta manera para contar la tragedia de Prometeo encadenado. Ustedes van a ir en su cuadernito recortando imágenes y que cuenten la historia. Miren, como yo lo he hecho aquí. Yocasta y Layo eran un matrimonio que fueron. Entonces, de esa manera ustedes van a hacer su deber. Les explico mejor en lo que es el blog. Un buen fin de semana.